Bueno, muy buenas tardes y agradecida con el Frente Popular Antiimperialista, con la coordinadora Simón Bolívar, con la Fundación contra el Almirante Manuel Ponce Rodríguez, y a la vez agradecerle también a mis compañeras de la mesa número 1 de esa fundación, a la profesora Nancy Zambrano, Ilio Olivares, Yolanda Hurtado, Magna Muñoz, que integramos un equipo que trabaja en función de la memoria histórica de la década del 60, 70, 80. A mí, por ser hija de mi papá, me corresponde la parte militar, pero no fue que yo la viví. La viví porque, bueno, Los cuentos. ¿Ah? Los cuentos que se llaman los cantados chiquitos. No, los cuentos no, la acción, ¿no? Porque imagínense La vivencia. sí, las vivencias. Después echar esos cuentos de Al Romero. Lo que pasa es que esos son cuentos que cuando usted se mete dentro a estudiarlos, son de una dimensión, de una profundidad que le generan a uno tal pasión, porque son realmente apasionantes, son realmente llenos de lucha, de compromiso, de dignidad, lo que se vivió del sacrificio de aquella época, fundamentalmente de la juventud venezolana. Recordar el porteñazo, 64 años después, no es cualquier cosa. Tiene que haber habido un impacto sumamente grande para que todavía hoy, 64 años después, estemos sentados aquí conmemorando ese hecho histórico. Pero no se puede hablar del porteñazo sin hablar del carumpanazo, porque son dos movimientos hermanados. Era la misma gente, era el mismo equipo. Lo que pasa es que como pasa sobre todo en la parte militar, donde la inteligencia, pues, ahorita tenemos que tener cuidado, esa condición de subversivo no la podemos perder. Eran dos movimientos hermanados. Comunicaciones, así como también fallaron las comunicaciones el febrero, no se dio, se lanzaron y bueno, los demás no pudieron responder. Pero hay que estudiar los dos movimientos como un solo movimiento. Por supuesto, el porteñazo fue más cívico-militar que el carumpanazo. Y antes de estos, también hubo otros movimientos que no serían de liberación nacional, como eran estos dos, porque no eran socialistas, eran de liberación nacional, y por supuesto, ahí estaban las fuerzas revolucionarias del Partido Comunista y el movimiento de izquierda revolucionario, los sectores de izquierda, también de URD, impulsando porque estaba muy reciente la Revolución Cubana, y eso tenía incidencia en la vida política en Venezuela. Nosotros no somos un país del Cono Sur propiamente, nosotros somos un país del Caribe. Y a la vez hay una relación muy estrecha entre los revolucionarios venezolanos desde el inicio de la década del siglo pasado con Cuba, con Julio Antonio Mella y todos esos revolucionarios cubanos. Hubo el Barcelonazo, hubo el intento llamado invasión, porque invasión no, se llamaba de Castro León por el Táchira. Hubo el 7 de septiembre en el Palacio Blanco, donde fuerzas vinculadas aún con Pérez Jiménez, el nacionalista, y frente al descontento que había por el nacimiento de esta nueva situación, ese gobierno interino que hubo con Wolfgang Arrasado, se alzaba. Pero además de estos dos movimientos, estos tres movimientos, con el barcelonazo un poco más fuerte, que se decían de derecha, pero eran realmente nacionalistas, también hubo muchos conatos, así como también, antes del 4 de febrero, hubo también pequeñas incursiones. Esta generación de la década del 60 es una generación
¿cómo pudiéramos decir que la tiene él retratada aquí en el libro? De triunfadores. ¿Y triunfadores por qué? Independientemente de la derrota de ese momento, porque durante décadas siguieron, a pesar de toda la adversidad, siguieron luchando, nunca se rindieron, independientemente de las corrientes políticas que puedan haber surgido posteriormente. Pero esa lucha se mantuvo siempre, porque además su objetivo era la toma del poder sin negociar con el enemigo. Ese era el objetivo. No era llegar a un gobierno y tener alcaldía y tener gobernaciones. A nosotros no nos motivaba eso. Era una causa. Era la lucha por una causa. Y esa causa, bueno, se mantuvo hasta que después, 30 años después, una generación histórica surge el 4 de febrero, que es hija de este movimiento. Y a pesar de que ahora se dice de que es la gente del 4 de febrero, 27 de noviembre, que también son dos movimientos que no debemos separar. Por supuesto, el del 4 lo lidera Hugo Chávez y los comandantes, pero también el 27 de noviembre fue una fuerza aérea completa, luchando. Ese germen revolucionario, como bien lo explicaba Yepes, viene de siempre. ¿Y por qué? Porque es que la ideología de las Fuerzas Armadas es la ideología bolivariana. Y en la ideología bolivariana está ese dicho de Bolívar, ¿no?, sobre el imperialismo. Entonces, para nosotros eso constituye algo sumamente importante, y sobre todo a la luz de los acontecimientos del 3 de enero, que han tratado de poner a nuestra Fuerza Armada y nuestro ejército bolivariano como cobardes y traidores. Hoy sale una entrevista que le hacen al compatriota Elías Agua, donde él dice que la decisión que se toma en ese momento crucial, porque ¿qué fue esa incursión de los gringos aquel 3 de enero? Eso fue una blitzkrieg. Una blitzkrieg es una guerra relámpago, corta, precisa, rápida, que logra un objetivo. Esa es blitzkrieg. Y así como eso fue rápido y lograron asesinarnos a más de 60 militares, 70, 32 cubanos, todos ellos héroes nuestros que no podemos olvidar, porque ni siquiera sabemos aquí qué fue lo que se murieron, pues. Los cubanos inmediatamente sacaron su lista de los 32. Bueno, todo lo que ellos hicieron y asumieron que fue esto, que lo pulverizaron. ¿Ah? Que ni siquiera, tiene que saberse quiénes son. Y además, eso tiene que estar en nuestra memoria cotidiana, porque para generar patriotismo y generar convicción y mística, el trabajo tiene que ser de todos los días. Así como hicieron los soviéticos. Los soviéticos, y bueno, era Rusia, pero esa guerra patria es recordada todos los días. Y la familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, etc., les inculcan ese valor que tuvieron esos más de 20 millones de soviéticos que ofrendaron sus vidas por la causa de la humanidad. Porque si nosotros aquí fuimos un ejército de libertadores, ellos allá fueron un ejército para salvar también la humanidad del fascismo. Y esa lucha aún continúa. Nuestra lucha aquí va a ser una lucha larga. Ojalá. Y nosotros estamos ahorita en un proceso de acumulación de fuerzas muy lento. Lo que se pidió para la gente que hizo esa gente, esa incursión, ¿cómo se llamó? El simulacro.
el mar, se pidió sacar una bandera. ¿Quién no tiene una bandera en su casa? Que sacáramos una bandera para ponerlo en los balcones, para ponerlo en las ventanas, para ponerlo en el carro, para ponerlo en el patio de tu casa, para ponerlo en el portón del edificio. ¿Cuántas banderas salieron? Porque los procesos de acumulación de fuerza y los procesos de formación de conciencia son lentos. Y los primeros que tienen que demostrar la valentía y la convicción somos nosotros los revolucionarios, que tenemos que dar el ejemplo. Para nosotros esto sucedido el 3 de enero de esa propia incursión, eso para naturalizar la agresión de ellos, naturalizar su presencia en nuestra patria. Y si algo nosotros no debemos dejar es naturalizar eso. Esta actividad del día de hoy, con esta concurrencia importante, con tantos amigos de tantos años, como dice nuestro camarada que nos conocimos cuando era estudiante. Yo lo que tuve fue 4 años allí. La que tuvo 30 años fue Margarita. Y Rebeca, donde tuve 4 años. Y fueron suficientes. ¿Por qué? Mira, porque estaba Hugo Chávez. Yo estuve en 94 98. Estaba Hugo Chávez en la plena batalla, ¿no?, por lograr la presidencia de la República como un paso del proceso constituyente, un paso más del proceso constituyente. Entre quedamos en la universidad, ¿no?, que era un sitio natural, y salir a la calle a poner todo lo que nosotros habíamos logrado de experiencia y de acumulación de fuerza para luchar, para el proyecto histórico bolivariano. Era fundamental, nunca pedimos nada a cambio. ¿Por qué? Porque luchábamos por la causa. Y así éramos todos los de esa época, y somos todos los que estamos aquí, que tenemos esa gran responsabilidad que no queda fácil. Por eso yo digo, yo me recuerdo de esas benditas huelgas universitarias, los esfuerzos que nosotros hacíamos para que la gente no se nos tirara en una huelga nacional indefinida, porque una huelga nacional indefinida es como un gobierno. Pero los adecos y los copellanos nos empujaban a sumarnos en esa huelga. Cuando tratábamos de hacer una acción más o menos de infante terrible, ¿ustedes creen que los trabajadores salían para adelante? Salían para adelante. Entonces hay que irse ganando la confianza, ir haciendo que la gente tome confianza en su propio poder, en su propia fuerza popular, en su propia organización. Y lo otro, no pisar los peines que nos pueden poner para que nos tiremos hacia actuaciones que pudieran ser reprimidas por el enemigo, porque tenemos a la CIA metida aquí, ya la teníamos, siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que, bueno, Hugo Chávez hizo un papel y tuvo unas acciones tremendas, así como, por ejemplo, cuando hubo el deslave en La Guaira, que los gringos se ofrecieron para venir a ayudarnos, ¿no?, con ese deslave, y Hugo Chávez dijo que no. Pero nosotros teníamos a la CIA en el propio Miraflores durante los gobiernos de la Cuarta República y del Pacto de Punto Fijo. Entonces, fíjense ustedes, esa derrota político y militar de la década del 60, porque después de todos estos pequeños conatos, de lo que hablé del 7 de septiembre, lo que hablé del intento de invasión de Castroleón, del Barcelonazo, del Guairazo, que Ikea siempre reivindica el Guairazo, del Porteñazo, del Carupanazo,
Bueno, en ese momento fuimos derrotados política y militarmente y se asume la derrota, independientemente de que fuimos unos revolucionarios dignos. Surgió 30 años después una generación histórica que fue la de Hugo Chávez con el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Dos situaciones históricas distintas, porque cuando la década del 60 se había salido de la Primera Guerra Mundial, donde la Unión Soviética, representando el campo progresista, tenía una enorme autoridad moral. Y lástima que no llegó más allá, pero imagínense ustedes esa bandera de la Revolución Soviética, la cantidad de países que llegó a tener. Lamentablemente después, como pasan las cosas, cuando se desvían las revoluciones, él cayó estrepitosamente, pero tenía una gran, ¿cómo se llama?, autoridad moral entre los revolucionarios, entre los intelectuales. La intelectualidad venezolana en la década, en el principio del siglo pasado, hasta que llegó el Pacto de Punto Fijo, etcétera, era una intelectualidad de izquierda. Los artistas, los cantores, las actrices, los profesores universitarios, la Universidad Central de Venezuela era una universidad de izquierda, hoy no es ni su sombra, pero era de izquierda. Estaba la Guerra Fría, donde estaban divididos los dos campos, capitalismo y socialismo. Estaban las guerras de liberación en todo el mundo, en África, en Asia, en América Latina, apoyados además por la Unión Soviética. Todos esos movimientos de liberación nacional fueron apoyados por la Unión Soviética, todos. Cuba no podía con todo, o sea, Cuba era ayudada por la Unión Soviética, ¿entiendes? Lo que pasa es que también Cuba tiene una enorme autoridad moral también en los pueblos, porque hay una cosa también que hay que diferenciar en nuestras relaciones internacionales. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. ¿Qué vamos a lograr nosotros ahorita con los gobiernos del mundo? No vamos a decir todos. Si todos están cooptados por las élites. Nuestras relaciones internacionales tienen que ir dirigidas fundamentalmente a los pueblos. A los pueblos. Y no solo nosotros debemos de hacer la labor que tenemos que hacer en nuestro país, que es nuestra responsabilidad, sino que además tenemos que hacer una labor de carácter continental. Porque el plan de los Estados Unidos es todo el continente, es continental. Y si nosotros no generamos una fuerza de carácter continental, ¿no?, va a ser muy difícil. Ahora, en silencio, ha tenido que ser. Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir con ello. 30 años después, el 4 de febrero del 27 de noviembre, fue realmente una sorpresa para la élite del momento, porque las élites, aquí también tenemos una élite. Cuando nos convertimos en élite, y la mayoría de los gobiernos se ponen así, y las revoluciones llegan y se convierten en élite, cuando nos convertimos en élite o aspiramos a ser élites, nos separamos del pueblo. La élite del Pacto de Punto Fijo estaba totalmente metida en su burbuja de poder, de beneficios, etc. Y no sabían que había un volcán en el pueblo
con toda la política neoliberal. Había un volcán que se estaba despertando. Se despierta, que también lo agarra de sorpresa con el 27 de febrero de 1989. Fue una sorpresa. Yo me recuerdo un artículo que salió en Últimas Noticias que hablaba de Venezuela como el país de Alicia en la Maravilla, ¿no? Porque estábamos obnubilados por lo que veíamos en las pantallas de televisión y lo que veíamos en los medios de comunicación. Y resulta que ese volcán estalla por primera vez el 27 de noviembre, que fue desorganizado, que fue un caos, etc. Porque si hubiese estado bien organizado, no hubiese habido ese número de muertos tan grande. Pero sirvió para la toma de conciencia, para ir en un proceso de acumulación de fuerza que se expresó en la parte militar ese 4 de febrero y ese 27 de noviembre, donde hubo lo que conocemos de esos oficiales que cayeron presos, más 800 más. Regimientos incorporados a ese movimiento eran aproximadamente unos 57 regimientos. O sea, fue un movimiento grande, bien organizado, porque si algo tenía Hugo Chávez era la planificación. Hugo Chávez trabajaba con mapas. Hugo Chávez trabajaba con el día a día, cómo iban a ser los acontecimientos, qué había que hacer. Era un hombre que planificaba, que estudiaba, y además con una responsabilidad, una ética y un humanismo inconmensurable. ¿Ustedes creen que como Hugo Chávez hubiese producido una cosa como el Quero este, ¿cómo que se llama? El señor este que fue Víctor Quero. Víctor Quero y su madre, que lamentablemente muere a los pocos días de haberse enterado que su hijo había muerto. Yo no creo que lo hayan asesinado como lo dice la oposición, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente la ponga preso? Que en el Pacto de Punto Dios puede haber hecho lo que le diera la gana, pero que en nuestro gobierno nosotros no dijéramos si una gente la pone preso, ¿dónde está preso? O que no haya Estado de Derecho para que la gente no se le hacen juicios. ¿Ah? Porque son presos de fulanito, de sultanito, de perenceo, o de la propia negligencia del Poder Judicial. El Ministerio Hugo Chávez, esto se hubiese enfrentado. Y por eso Hugo Chávez tenía la autoridad moral. Por eso lo asesinan, camarada. Inclusive con los acontecimientos que se dieron en el 11, 12 y 13 de abril, etc. ¿Qué hizo Hugo Chávez después? Lo admitió. Y me imagino yo que dentro de una de las razones por las cuales lo hacen es porque él también pensó. Y también hubo muertos allí, ¿no? Hubo muertos. Y a los 2 años salió. Con el porteñazo, más o menos parecido. El único que quedó al final fue mi papá, algo. Porque a los 4 años le ofrecieron una caución, que reconocieran que se habían equivocado, que no lo iban a hacer más nunca, ¿no? Y firmaron. El único que dijo que no firmaba, porque además tenía que ser el ejemplo, porque de los 2 jefes, que era Manuel Ponte, lo dejaron morir con un infarto en el cuartel San Carlos. Y Perucho, Pedro Medina Silva, se escapó de Trujillo, ¿fue? De Trujillo, no, de Ley del Burro, perdón, de Ley del Burro. Se escapó en diciembre del año 63, se escaparon 4. 63. No, un año después, porque ellos llegaron en el 62 y el otro diciembre, aprovechando la fiesta navideña,
se fugaron 4. Gastón Carvalho López de Ceballos, Germán Lairé, el Mayor Azuaje y Pelucho, y Pedro Medina Sila. Y de allí salta Pelucho y se aparece en la Tricontinental en La Habana, donde se acaban de cumplir ahorita también un aniversario que fue celebrado en el CEDES, ¿no? Con la Embajada de Cuba. Se presentó por allá, que era un movimiento tricontinental muy importante. Bueno, entonces lo que quiero decir es que hay una continuidad histórica, una continuidad. Que nosotros sentimos ahorita que no estamos en una buena situación, muy compleja, porque ni estamos totalmente comprometidos con el gobierno, es un poco difícil, ¿no? Ni estamos en contra, porque nosotros no vamos a dar ningún paso a favor del enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano, y que tenemos esa voz ahorita puesta aquí. Y que este gobierno, las medidas que toma, las toma bajo coacción, ¿no? Y entonces es el pueblo organizado que con su otra mano tiene que ir trabajando en función de ir creando una condición a futuro que no sabemos cuánto tiempo puede ser. Porque fíjense ustedes, supónganse ustedes que Trump se ha derrotado en los Estados Unidos. Cambia todo. Cambia todo, ¿cómo no? A ver quién fue que decidió que éramos un país que no se cosa. ¿Ah? El Obama. Son las mismas élites. Es que son los gobiernos de los republicanos, de los demócratas. No, son los gobiernos. Es un gobierno global. Es un gobierno global. Donde tiene su objetivo en este continente y tiene sus objetivos a nivel mundial. Así como lo están demostrando en el Medio Oriente. Donde gracias pues a esa civilización milenaria, con una tradición de lucha y de resistencia, como es Irán. Y no solamente Irán, son los pueblos del Medio Oriente. Los pueblos del Medio Oriente. Entonces, tratando de agarrarse todo y crear la gran Israel, que es la base naval, es la base militar norteamericana en el Medio Oriente, ¿no? Y así estamos en esta situación de lucha. Entonces, fíjense ustedes, así como hablo de un proceso de acumulación de fuerza, ¿hacia dónde debemos de ir? Hacia una gran unidad nacional. No solamente el frente puede ser un brazo de esa gran unidad nacional, un brazo, porque lo que importa son los apoyos, que no podemos ser soquetos para que no nos pase como nos pasó cuando Peregrine, que pusimos todo, y así como ahora también pusimos todo por una causa, y después los vivos, los oportunistas, aquellos con las ambiciones tremendas, desplazan. Eso no debe volver a pasar, pero tenemos que saberlo hacer. Entonces, una gran unidad nacional para rescatar la soberanía. Tenemos que rescatar nuestra república, tenemos que rescatar nuestra soberanía. Tenemos que hacer una alianza, una gran alianza intergeneracional. Nosotros somos unas generaciones. Ya tenemos la misma fuerza, el mismo ímpetu que hace décadas, ¿no? Que no lo tenemos. ¿Y qué podemos entonces nosotros aportar en nuestra experiencia, nuestra sabiduría? Y las otras generaciones más jóvenes, bueno, en su ímpetu. ¿Cómo adaptarse a las nuevas épocas, pero para transformarlas? No para acoplarse a ellas, que es lo que están haciendo, no para acoplarse, es para transformarlas, es para derrotar lo viejo, que ha ganado la pelea.
nos las ha ganado. Entonces, una gran alianza intergeneracional. Por ejemplo, los hijos míos, ¿ustedes creen que piensan como yo? No. Tienen algunas cosas, ¿no? Tienen algunas cosas de su abuelo, de su papá, de su mamá, etcétera, pero piensan distinto. Entonces, ¿cómo entenderlos a ellos? ¿Cómo tener la paciencia para entenderlos? Y cómo transmitirles lo que nosotros No aplicar la guerra cognitiva, camarada. deseamos Es también. más arrecha que la guerra convencional. Lo otro, estoy haciendo ahorita un seminario junto con una cantidad de compatriotas más, con el profesor Giordani, ¿no? Que cada 15 días una charla distinta. Pero esto con la idea de una planificación para poder lograr nuestros objetivos de rescatar. Porque es que no es que vamos a empezar de cero, no. No vamos a empezar de cero. Nosotros tenemos un gran caudal, un legado de Hugo Chávez acumulado, y que nosotros tenemos que saber preservar, especialmente ese ejército nacional bolivariano. Que nosotros no podemos caer en denotar de ellos, en llamarlos traidores, cobardes, que no supieron actuar, etc. ¿No? En ese momento se tomó una decisión que para mí ya estaba programada, que ante la fuerza del enemigo, y más, se habían llevado a la jefatura, al jefe del Estado, que es Nicolás, que ni siquiera sabemos en qué condiciones está en los Estados Unidos. Imagínense usted lo que significa eso, como significa también Simón Trinidad de la FARC, que lo encontraron en Ecuador, poniendo la diferencia, pero hablando de revolucionarios secuestrados por el imperio, ¿no? Y Nicolás es un secuestrado por el imperio. Es un hombre que nosotros tenemos que saber defender, independientemente de la diferencia política, que son coyunturales, de visión, etc. Nosotros tenemos que defender a Nicolás y debemos defender a Silvia. En ese seminario, por ejemplo, Giordani plantea que nosotros tenemos que trabajar por una revolución que transforme los hidrocarburos en carbohidratos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? Nuestro petróleo. Y que produzcamos petróleo, como si esa cosa fuese de un día para otro. Y el petróleo. No. El petróleo tiene que saber convertirse en beneficios para nuestro pueblo, como lo hizo Hugo Chávez. 2/3 de la renta petrolera en su mejor momento del gobierno de Hugo Chávez fue destinada para beneficio del pueblo. Ningún gobierno ha hecho esto. Eso fue posible gracias a Hugo Chávez. 2/3 de la renta petrolera. Entonces, sí, vamos a producir petróleo, sí, vamos a vender petróleo, pero no nos podemos dedicar a eso, porque así, como pueden producir beneficios, y eso es lo que debe hacerse para la patria, para el desarrollo, para la soberanía, para lo autosuficiente de nuestra patria, para la formación de un pueblo culto, pero no para generarle ganancias al imperio. Y atacar a otros pueblos. Bueno, y además que estamos utilizando para Gaza. Por eso son tantas las cosas de lo que podemos hablar. Y los invito, porque ya esto me pone a mí en una situación sumamente difícil, de que eche la historia del porteñazo. No se lo pueden echar los protagonistas. Uno lee, yo tampoco soy historiadora, uno se forma, uno ha tenido vivencias, etcétera. Pero les digo, métanse. Yo traigo hoy algunos libros, pero pocos, no para todos, pero una historia sumamente apasionante. Aurora, nos hablas un poquito del padre Padilla. El padre Padilla ese no lo conocí, y hoy me leí una cuestión donde Perucho decía, me perdonen la expresión, que ese padre Padilla era el capellán de la base, ¿no? Era un simbón, pero un movimiento de último.
quedé horrorizada cuando leí la cuestión. No por puritanismo, sino por utilizar una calificación de esa característica. Y lo otro es una nueva agenda alternativa bolivariana. Con la que Hugo Chávez llegó al gobierno. Pero resulta que, bueno, nosotros sabemos en 25 años que hemos tenido fallas, que hemos tenido aciertos, hemos tenido fallas. Entonces, una revisión de la agenda alternativa bolivariana para adoptarla a las nuevas condiciones de la agresión del imperio. Entonces, hay algo que debemos hacer como en silencio ha tenido que ser. La unidad de las fuerzas revolucionarias, patrióticas y nacionalistas, no solo aquí, es en todo el continente, porque la agenda de los gringos es en todo el continente. Esto no lo vamos a lograr en la noche de la mañana, con el poco de arrodillados que hay. Digo, yo estoy espantada con el de Uruguay. ¿Ah? Estoy espantada, pues. Un poco arrodillado, pero en los pueblos, no en la gente, no en los gobiernos, los movimientos populares y sociales. Y la otra, formar y estimular en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en los otros que vendrán, a que se incorporen aquí. Se incorporen aquí. Eso siempre será necesario. Por supuesto, la formación, la convicción, la mística es importante, pero además también tiene que tener fuerza. Y la fuerza, ustedes saben de qué, para poder defendernos frente a la agresión de este gobierno global y mundial. Entonces, honor y gloria a nuestros héroes y mártires de la Revolución Venezolana y de la Revolución Bolivariana. Honor y gloria a los caídos, asesinados este 3 de enero, militares, civiles venezolanos y los 32 héroes cubanos. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Aurora.